Buenos días, alumnos. Bien, en la clase de hoy vamos a continuar viendo algunas propiedades que tiene la integral definida. Lo más importante que vamos a ver hoy es el teorema fundamental del cálculo, ¿ya? Eso de ahí es, digamos, bien importante, ¿no? En todo el curso, ¿no? Porque eso nos va a permitir calcular muchas integrales, ¿no? Usando algo que vamos a ver después, que es los métodos de integración, ¿no? O sea, con esto que vamos a ver ahora, que es el teorema fundamental, y con métodos de integración que se va a ver más adelante, se va a poder calcular muchas integrales definidas, ¿no? Muy bien. Entonces aquí vamos a, en la clase de hoy, ver en la primera parte el teorema de valor medio para integrales, y la segunda parte, ¿no? El teorema fundamental del cálculo. Muy bien. Entonces, ¿qué es el teorema de valor medio, no? Aquí vamos a colocar su enunciado. Para que valga el teorema de valor medio, necesitamos que la función sea continua en el intervalo cerrado a, b. Si tengo una función continua en un intervalo cerrado a, b, entonces existe un punto en ese intervalo donde el valor de la integral definida es la función en ese punto por la longitud del intervalo. Y esto de acá, ¿no? Nosotros nos viene una idea geométrica rápido, ¿no? O sea, que vendría a ser el producto de dos números. Es la longitud de, el área de un rectángulo, ¿no? Entonces esto podemos pensar como, digamos, la base, y esto de aquí como la altura, ¿no? Ahora, lo que hay que tener así presente, ¿no? ¿Cuándo vale el teorema? Para que valga el teorema en valor medio, la función tiene que ser continua. O sea, si la función es continua, vale el teorema del valor medio. No quiere decir que si la función no es continua, no vale, ¿no? Puede haber funciones que no sean continuas y que sí valga el teorema del valor medio. Lo que se dice acá es que si una función es continua, necesariamente vale el teorema del valor medio. Cuando una función no es continua, puede que valga o puede que no valga. No se sabe, eso ya depende de quién es la función. Pero cuando la función es continua, necesariamente vale el teorema del valor medio. Por eso lo que está diciendo acá, no f continua, entonces vale el teorema del valor medio, que dice que la integral se puede calcular de este modo. Entonces, función continua implica el teorema del valor medio, ¿no? Muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que está significando, digamos, ese teorema, ¿no? Acá tenemos una función continua en el intervalo a, b. Acá tenemos ese intervalo a, b. Y me están pidiendo, acá queremos ver qué significa eso, ¿no? Entonces el área del intervalo, ¿qué está significando, no? Si esta fuese la curva de la gráfica de la función f de x, la integral definida está significando el área debajo de esta curva, ¿no? Pero el teorema del valor medio lo que me está diciendo es que calcular esa área se puede también hacer de otro modo, ¿no? Del modo siguiente. Simplemente como el área de un rectángulo, ¿no? Esa área también se puede determinar como dice el área del rectángulo cuya base es la longitud del intervalo, o sea, b menos a, y su altura
es el valor de la función en un punto C, o sea, esto de acá, f de C. Donde este C es un punto que está en este intervalo, o sea, acá. ¿Ya? Entonces, el teorema del valor medio lo que está diciendo, ¿no?, es que cuando la función es continua, el área debajo de la curva es igual al área de un rectángulo, donde la base del rectángulo es la longitud del intervalo donde está definida la función, y la altura del rectángulo es el valor de la función en un punto, ¿no?, en un punto de ese intervalo, ¿no? Entonces se tiene eso. Bueno, eso es lo que está acá más o menos explicando eso, ¿no? Esto también debe haber leído un poco acá, ¿no? Entonces, básicamente, el teorema de valor medio me está diciendo eso, ¿no? Que el área debajo de la curva la puedo ver como el área de un rectángulo, ¿no? Entonces, veamos un ejemplo. Tenemos acá esta función cuadrática. Me están haciendo varias preguntas, ¿no? Primeramente, calcular cuánto vale esta integral. Luego, hallar un valor en este intervalo donde se cumple el teorema del valor medio, y no explicar gráficamente qué significa eso en la interpretación geométrica. Muy bien. Pues aquí tenemos una función, ¿no?, que es polinomial. La función polinomial es continua en toda la recta, ¿no es cierto? Entonces, con mayor razón va a ser continua en este intervalito de 0 a 3. Entonces tengo f continua de 0 a 3. Quiere decir que esta función verifica el teorema para integrales, ¿no? Bien. Entonces, primeramente vamos a calcular el valor de esta integral. Lo que yo voy acá a hacer es ya usar lo que hemos visto en clases anteriores, ¿no?, para que no estar haciendo las cuentas de nuevo, no tiene mucho sentido acá. Pero en un ejemplo de las clases anteriores, nosotros mostramos que la integral definida del x cuadrado desde el 0 a un a cualquiera era al cubo sobre 3. Claro que eso se hace usando suma de Riemann, ¿no?, ahí tomando límite y todo eso, ¿no? Pero nosotros ya verificamos esto de acá. Ya usted sabe cómo hacer. Ya usando suma de Riemann, nosotros ya mostramos esto, que la integral de 0 a de x cuadrado era igual a esto. Eso se hace tomando límites, eso, ¿no? Propiedad de las sumatorias, ¿no? Ya sabemos cómo hacer esto. Pues ya vamos a usar esto para calcular esta integral y usando las propiedades de la clase anterior, ¿no? En la clase anterior, ¿qué hemos visto? Que la integral se reparte a la suma, que saca las constantes, ¿no? Todo eso. Entonces, eso vamos a usar. De la clase anterior hemos visto, no sé, aquí, esto al cuadrado es lo que aquí he resuelto, es todo esto. Entonces, de la clase anterior tenemos que la integral de la suma, ¿qué cosa es? Suma o diferencia de integrales, ¿no? Y las constantes sale, ¿cierto? Ahora acá, el primer sumando, ¿qué cosa es? La integral de 0 a 3 de x cuadrado. Nosotros sabemos ya cómo calcular la integral de 0 a un a cualquiera. Eso ya lo hemos visto en clases anteriores. Eso queda, ¿qué cosa? A al cubo sobre 3. Estaría quedando entonces, reemplazo a vale 3, estaría quedando esto. ¿Ya? Ya menos la integral, dice acá, de 0 a 3 de la función x. Y esto de aquí, nosotros ya sabemos calcular. ¿Qué métodos hemos para calcular integrales hasta ahora? La suma de Riemann y el área, si es que es una figura conocida, ¿no? Y en este caso lo va a hacer, ¿no? Porque y igual a x va a ser la diagonal, o sea, sería el área de un triángulo rectángulo de base 3 y de altura 3, ¿no? Que sería base que es 3 por altura que es 3, 9 entre 2. Entonces, esto de aquí se puede calcular porque es el dibujo, ¿no?, que aparece acá es un triángulo de base 3 y de altura 3.
Y eso se puede usar, porque eso estamos usando en los ejercicios. Entonces, esta integral vale esto. ¿Ya? Y aquí, la integral de una constante, en la clase pasada que se vio, que era la constante que es 2 por la longitud del intervalo que es 3, o sea, sería 6. Entonces, usando propiedades y ya los ejemplos que se vieron, ¿no? Tenemos que esta integral es esta suma. Entonces, simplemente operando, me va a salir que el valor ahí es 6. ¿No? Entonces, aquí solamente estamos usando una suma de Riemann, áreas de regiones conocidas y las propiedades. No estamos haciendo nada de métodos de integración, nada aquí, todavía eso no hemos visto. ¿No? Claro que sí podemos usar los ejercicios que ya se hicieron, ¿no? Entonces, ahora, en la segunda parte, ¿no? Como esa función es continua, ¿no? Porque es polinomial, se tiene que cumplir el teorema del valor medio, ¿no? Entonces, el teorema del valor medio, ¿qué te dice, no? Que esa integral que sale 6, o sea, esto de aquí que es 6, es el área de un rectángulo cuya base es la longitud, o sea, esto, que sería 3, y su altura es la función evaluada en un punto. ¿No? Entonces hay que ver quién es este punto de acá, ¿no? Entonces es simplemente reemplazar, ¿no? Te estaría quedando acá, esto de aquí es 6, y esto de aquí es f de c por 3. El 3 pasa a dividir al 6, quedaría 2. 2 igual a f de c. 2 igual a f de c. ¿Ya? Y acuérdense, ¿no? Que la función conocemos, ¿no? ¿Quién es nuestra f? Nuestra f es esta función que está acá. Esa es la f, ¿no? Entonces, f de c, ¿qué sería? C menos 1 al cuadrado más 1. Acá. Y eso de ahí debe de ser 2. Entonces, de ahí me salen estos dos valores para c. O sea, hay dos valores, ¿no? Que están cumpliendo eso, ¿no? Y eso puede ser, ¿no? Porque miren, si vamos aquí de nuevo al enunciado, está diciendo acá, ¿no? Si es continua, existe un valor acá que cumple eso. Aquí en ningún momento está diciendo que solo hay uno. Lo que está diciendo es que por lo menos hay uno. Pueden haber varios. ¿No? Pero lo que está diciendo es que por lo menos hay un valor en el intervalo para el cual se va a tener esta igualdad. No quiere decir que solamente hay un C. Pueden haber muchos, ¿no? Como en el caso de este ejemplo de acá que han puesto, que van a haber dos, ¿no? Que van a haber dos. Y si nosotros vamos aquí al dibujo, ¿no? Que he colocado, ¿no? Por ejemplo, vemos que este mismo rectángulo, ¿no? La base no está cambiando, que es la longitud que es 3, pero la altura, ¿no? La altura la puedo obtener como f evaluado en 2, porque su altura va a ser 2, pero la altura también puede ser evaluada en 0, ¿no? Porque al final va a ser la misma, ¿no? Entonces, pues, hay varias posibilidades para ese C. Cualquiera sirve, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá. Otro concepto que también vamos a ver aquí es el valor promedio. Para definir el valor promedio de una función, no voy a pedir que la función sea continua, solo que sea integrable. Si la función es integrable, puedo hablar de valor promedio. Para valor promedio solo necesito que la función sea integrable. ¿Cuál es la definición del valor promedio de una función en un intervalo? Es simplemente la integral de la función entre la longitud del intervalo, ¿no? Entonces, miren, ¿qué necesito para definir el valor promedio? Esto. O sea, solo necesito que la función f sea integrable. ¿No? Entonces, para el valor promedio, solo se necesita que la función sea integrable. ¿No? Vamos a ver aquí un par de ejemplos. Dice, digamos, una partícula se mueve a lo largo del eje X
por la acción de una fuerza que tiene esta regla de correspondencia, no una fuerza que es aquí polinomial, ¿no? Es un polinomio de grado 2. ¿Ya? Entonces me dicen, donde X está en metros, calcular la fuerza promedio cuando X va desde 0 hasta 3. ¿Ya? Entonces, para hablar del valor promedio, ¿qué necesito? Que la función sea integrable. En este caso, esta función es polinomial, es continua, y continua implica integrable, o sea, esta función es integrable. Por lo tanto, yo puedo hablar de su valor promedio en este intervalo. Entonces, lo que hay que hacer es calcular la integral de la función y dividirlo sobre la longitud del intervalo, ¿no? Porque se divide entre la longitud del intervalo. Y dividirlo entre 3. ¿No? Entonces, de nuevo, ¿no? Para calcular la integral, vamos a usar lo que ya se sabe de las clases anteriores, ¿no? En la clase anterior hemos visto, ¿no?, que la integral se reparte en una suma o diferencia, ¿no? La integral de esta suma es la integral del primero más la integral del segundo. Y de nuevo, ¿no?, por un ejercicio de la clase pasada, ¿no?, justo el que acabamos de aplicar, ¿no?, que la integral de la parábola de esta función polinomial, desde 0 hasta un a cualquiera, ya calculamos que era al cubo sobre 3. Entonces, pues, ¿no?, este 2 va a salir, quedaría la integral de 0 a 3 de x al cubo, que sería reemplazar ahora a con 3. Estaría quedando esto. De nuevo aquí el 6 sale, sería la integral de 0 a 3 de x. Pero eso de ahí también se puede calcular, ¿no?, porque el área debajo de la recta y igual a x es un triángulo de base 3 de altura 3. Su área es esto. Entonces, esta suma vendría a ser esta integral, ¿no? Entonces, esa sería la integral. Y ahora, ¿cuál sería el valor promedio? En este caso, fuerza, porque esa función está representando fuerza. Entonces, la fuerza promedio sería la integral entre la longitud del intervalo, ¿no? El intervalo es de 0 a 3, su longitud es 3. Entonces, la fuerza promedio vendría a ser 15 y las unidades en este caso newtons, ¿no? Sería eso de ahí. Aquí tenemos otro ejemplo. La temperatura de un objeto, ¿no?, está dado por esta regla de correspondencia, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no?, este A es un valor positivo, ¿no?, que está entre estos dos valores. Y la variable, esta variable está midiendo el tiempo en horas. Me están pidiendo la temperatura promedio durante la primera hora, ¿no? Entonces, para hallarle del valor promedio de esta función, ¿qué necesito? Nada más que sea integrable, ¿no? Esta función, ¿qué cosa es? Es continua todavía. Entonces, esta función es integrable. Puedo hallar el valor promedio, ¿no? Ahora calculamos la integral usando las propiedades que se ha visto, ¿no? Sumas de Riemann, los ejercicios que ya se hicieron, ¿no? Todo eso. Entonces, aquí la integral de una suma es suma de integrales, ¿ya? Y también, en un ejercicio anterior, ¿no?, que se acuerdan que esto de aquí lo hicimos usando suma de Riemann y aplicando Hospital. Hicimos cuando acá el b era 3, ¿no? Pero en vez de 3 coloca un b cualquiera y es lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros ya vimos que usando Hospital, la integral, cuando tú consideras de 0 a un a de una función exponencial, ¿no?, con una base b, eso es b menos a menos 1 sobre el logaritmo de la base, ¿no? Eso ya vimos. Nosotros vimos aquí con el 3. Eso que vimos con el 3 vale aquí con cualquier constante, ¿no? Vimos con el 3 y vimos también colocando aquí e, ¿no? Cuando es e, ¿qué cosa quedaría nada más? E a la a menos 1, porque aquí sería 1, ¿no? Cuando es aquí una base cualquiera, queda esto. B a la a menos 1 sobre el logaritmo de esa base, ¿no? Entonces, eso también ya se vio, es un ejercicio anterior. La integral de 0 a
de la función exponencial viene a ser este valor. Claro que para eso usamos esto, ¿no? Suma de Riemann, tomamos límite, y al límite le aplicamos hospital, ¿no? Ese es un ejercicio anterior. Bien, entonces ahora nada más, ¿no? Pues usamos eso, ¿no? Las propiedades y lo que ya hemos calculado. La integral de una constante, ¿qué cosa es? La constante por la longitud del intervalo, ¿no? La longitud de esto es 1, o sea, 25 por 1. Y aquí sería la integral, ¿no? De esto, ¿no? La constante sale, sería 45, la integral de esta función exponencial. Entonces, ¿qué cosa es la integral de la función exponencial, ¿no? Aquí es lo que acabamos de ver. Es la base al límite superior menos 1 sobre el logaritmo de la base. Entonces acá sería, ¿no? La base, que es a, al límite superior, que es 1. O sea, a a la 1 que queda a. Menos 1 sobre el logaritmo de la base. O sea, está quedando esto, ¿no? Ahora, en clases anteriores hemos visto, ¿no se acuerdan que yo le dije este ejercicio general del exponencial cuando es de 0 a un a cualquiera, ¿no? Entonces, eso de ahí es lo que estamos usando ahí, ¿no? Eso ya se vio. Entonces, esto vendría a ser el valor de la integral, ¿no? Entonces, ya tengo la integral. Para hallar el valor promedio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Dividir la integral entre la longitud del intervalo, ¿no? Pero ¿cuánto es la longitud del intervalo? Es 1. Entonces, dividir esto entre 1 queda lo mismo, ¿cierto? Entonces, eso sería el valor promedio. En este caso, la temperatura promedio, ¿no? Bien, después vamos a trabajar con esto. Vamos a ver ahora aquí, esta es la parte más importante de esta clase. Vamos a ver el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Para entender el teorema fundamental del cálculo, vamos a ver qué significa la antiderivada de una función, ¿ya? El teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Relaciona, digamos, los dos pilares que hay en el cálculo en general, ¿no? Que es la derivada con la integral, ¿no? El teorema fundamental del cálculo relaciona esos dos conceptos, de derivada con integral. Y básicamente lo que me dice el teorema fundamental del cálculo es que son, digamos, procesos inversos, ¿no? Por eso que algunos dicen que la derivada se cancela con la integral, o la integral se cancela con derivada, ¿no? En ese sentido. Entonces, si yo tengo una función, o dos funciones acá, definidas en un conjunto de la recta, ¿no? Aquí todo es en una variable. Entonces vamos a decir que esta función f mayúscula es la antiderivada de esta otra función, si la derivada de la primera es la segunda función. Entonces, esta f es la antiderivada de esta función, si la derivada de él es esta función pequeña, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El seno vendría a ser la antiderivada del coseno, porque la derivada del seno es el coseno, ¿no? Eso de ahí. Algunos también en algunos textos ponen la primitiva, ¿no? Por ejemplo, acá dicen f de x, logaritmo natural del valor absoluto de x, es la antiderivada de la función 1 sobre x en este conjunto. No estoy poniendo en ningún momento acá que este y es un intervalo, no solo que está contenido. Entonces, esta función es la antiderivada de esto en toda la recta menos el cero. Porque si operamos, ¿no? Usando la regla de la cadena, eso que hemos visto, la derivada del logaritmo en valor absoluto va a ser precisamente 1 sobre x. Entonces, como se tiene eso, quiere decir que esta función es la antiderivada, ¿no? ¿Y esta igualdad dónde vale? Vale acá. Entonces, esta función es la antiderivada de esta función, ¿dónde? En este conjunto. O sea, donde se cumple la igualdad es donde se dice que una función es la antiderivada de la otra.
Bien. Ahora, solo que en la práctica, ¿no? O sea, cuando se habla de antiderivada, eh, como debe haber visto, ¿no? Suelen omitir, no dicen esta función, no suelen decir, ¿no? Esta función es antiderivada de esta en este conjunto, ¿no? A veces no explican dónde, no queda sobreentendido, no sé, en la práctica se dice simplemente así, ¿no? O sea, esta función es la antiderivada de esta, ¿no? Entonces va a quedar sobreentendido que eso de ahí se va a cumplir, ¿no? En el mayor conjunto donde ambos están definidos, ¿no? Por ejemplo, esta función, seno de x sobre x, es la antiderivada de coseno de x más 1, porque la derivada de esto es esto, ¿no? Entonces ya va a estar sobreentendido que ¿dónde está diciéndose esa afirmación? En toda la recta, ¿no? Porque en toda la recta, la derivada de esto es el de acá. Entonces, esto de aquí queda sobreentendido, ¿no? O sea, es el mayor conjunto donde está valiendo esa igualdad, ¿no? Eh, Ahora, una pregunta, ¿no? Que uno se puede hacer, ¿no? Es si la antiderivada es única, ¿no? Y eso de ahí, claro que no es cierto, ¿no? Por ejemplo, seno de x es antiderivada del coseno de x, pero seno de x más 1 también es antiderivada de coseno de x, ¿no? Porque la derivada del seno de x más 1, ¿qué es? También es coseno de x. Entonces, la antiderivada no es única. Una función puede tener muchas antiderivadas, ¿no? Entonces, no es única. Pero hay una relación eh, interesante cuando ese conjunto, ¿no? Donde están definidas ambas funciones, sea un intervalo. ¿Verdad? Si el conjunto donde están definidas las dos funciones es un intervalo, se tiene lo siguiente, que si tengo que f es una antiderivada, f mayúscula, no es una antiderivada del f pequeño, entonces y g es otra antiderivada del f pequeño, ¿no? Entonces, este g no tiene una forma cualquiera, ¿no? Este g va a tener que ser la primera más una constante. O sea, dos antiderivadas solo se diferencian en una constante, pero eso no vale en cualquier conjunto, ¿no? Eso vale cuando el conjunto es un intervalo, ¿ah? Eso es lo que está diciendo acá, ¿no? Eh, cuando dos funciones, cuando una función está definida en un intervalo, eh, si conozco una antiderivada, ya conozco todas, porque a partir de una antiderivada, ¿cómo calculo las demás? Simplemente sumándole una constante cualquiera, ¿no? ¿No? Por ejemplo, acá, ¿no? Estas tres, seno de x, seno de x más 1, seno de x más 1 medio, seno de x más raíz de 2, todas son antiderivadas de esto, ¿no? Porque la derivada de estas cuatro es lo mismo. Pero miren, ¿en qué se están diferenciando entre ellas? Nada más en una constante. O sea, si conozco una, ya puedo conocer todas las demás posibles que hay. Simplemente a esta que tengo le sumo una constante, ¿no? Puedo sumarle menos 1, menos 3, no sea cualquiera. Entonces, si conozco una, ya conozco todas. ¿Cómo? Sumándole una constante. Pero eso, ¿cuánto vale, no? ¿Cuándo vale eso? Cuando el i, o sea, el conjunto donde está definida la función, es un intervalo. Por ejemplo, miren aquí, tengo esta función del f de x, logaritmo neperiano del valor absoluto de x. Y por acá tengo esta otra función, g de x, que es la función logaritmo neperiano de x más 1, cuando x es mayor que 0, y es el logaritmo neperiano de menos x más 2 cuando x es menor que 0. Si nosotros derivamos esto de acá, derivada del logaritmo neperiano del valor absoluto,
eso nos va a dar esto. Pero si derivo g, también me va a dar esto, ¿no? Que la derivada de g, ¿cuál sería? ¿No? Cuando es mayor que 0, la derivada de esto es 1 sobre x. Y la derivada del denominador, ¿qué sería? La derivada del logaritmo de menos x, sería regla de la cadena, ¿no? Sería 1 sobre menos x por la derivada de menos x, o sea, 1 sobre x. Entonces, la derivada del g también va a ser 1 sobre x cuando x es diferente de 0, ¿no? Pero miren, estas dos funciones no se diferencian en una constante. Entonces, no está valiendo lo de hace un momento, ¿no? Que si conozco una antiderivada, la otra va a ser simplemente sumarle una constante, ¿no? Aquí no, porque aquí en una parte estoy sumando la constante 1, ¿no? Y en otra parte estoy sumando la constante 2, ¿no? Entonces, ¿por qué no vale esto de acá? En este caso no se cumple esto. ¿Por qué? Porque ¿cómo es el conjunto? El conjunto es esto, R menos C0. Esto no es un intervalo. Es la unión de dos intervalos. R menos 0, ¿qué cosa es? Es el intervalo desde menos infinito hasta el 0 abierto, unión disjunta con el intervalo de 0 abierto hasta más infinito. Son dos intervalos. Entonces, ¿cuándo vale esa propiedad? Que si tengo una antiderivada, la otra va a ser simplemente sumándole una constante, cuando están definidos en un intervalo. Si es otro tipo de conjunto, por ejemplo, la unión de varios intervalos, eso de disjuntos, ¿no? Eso de ahí no vale, en general, ¿no? Entonces, esa igualdad vale cuando el conjunto es intervalo, ¿ya? Eso es del análisis, perdón, del cálculo diferencial que se vieron, ¿no? Que cuando una función está definida en un intervalo y su derivada es 0, ¿no? La función es constante. Básicamente lo que se está viendo es eso. ¿Mm? O sea, eso sale del cálculo diferencial, ¿no? Y este teorema de acá, ¿no? Que tal vez sea, no sé, uno de los más importantes del curso. El teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que justamente está relacionando la derivada con la integral, ¿no? Entonces, aquí dice, si tengo una función continua en A, B, entonces si es continua acá, esta función va a ser integrable, por ejemplo, ¿no? Entonces se puede definir esta, ¿no? Puedo definir esta función f grande como la integral de ax de este f chiquito, ¿no? Y esto tiene sentido, ¿por qué? Porque como esta f pequeña es continua, esto de aquí existe. O sea, esta función está bien definida. Entonces, ¿qué me dice este teorema? Que la derivada de esta función es simplemente evaluar esta función que está en el integrando en el extremo superior. O sea, derivada de f en x es simplemente evaluar el f pequeño acá. Y eso es para cualquier x que agarre de 0 a. Ese al final es como dice, ¿no? Yo derivo acá y se cancela derivada con integral y solamente me queda f de x. Entonces, eso es lo que dice este teorema, ¿no? Que si tengo una función continua, se cumple eso. ¿Qué está diciendo también? O sea, la verdad, ¿no? O sea, hace un momento hemos definido, ¿no? ¿Qué significa que una función sea la antiderivada de la otra? Pero nosotros nos podríamos preguntarnos, ¿cuándo una función tiene antiderivada? Pero si yo te digo, no tengo la función x al cuadrado más 1, esa función tiene antiderivada, ¿no? Entonces, ¿cómo tú responderías esa pregunta, ¿no? Eso te lo está diciendo este teorema, ¿no? Porque en el fondo lo que te está diciendo, miren, es que si f es continua, tiene antiderivada. Y además te está diciendo acá, ¿quién es una antiderivada? La antiderivada es esta f mayúscula. Te está diciendo cómo se define. Esta f es la antiderivada del de acá, ¿no? Porque miren, justamente se está cumpliendo esto, que la derivada del f mayúscula es el f pequeño, ¿no?
Cuando se tiene esta igualdad, ¿qué significa? Que esta función es la antiderivada de esta función. O sea, me está diciendo que todas las funciones continuas tienen antiderivada. Y además me está diciendo quién es la antiderivada. La antiderivada es esta función. Toda función continua tiene antiderivada. ¿Cómo defines tú una antiderivada? Así, ¿no? Como la integral desde 0 hasta x de la función. Entonces, eso es lo que está diciendo este teorema, ¿no? No solamente te está diciendo que se cancela la derivada con integral, no está diciéndote que si tienes una función continua, sabes que esa función tiene una antiderivada, ¿no? Bueno, vamos a esto. Por ejemplo, tenemos acá, me dicen hallar la antiderivada, la derivada de esta función, ¿ya? Y para eso vamos a aplicar el teorema anterior, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a ver acá es que esta función h es una composición de funciones. Esta h es la composición de dos funciones. ¿De cuáles? De esta función f mayúsculo, que va a ser la integral de ax, con la función g, ¿no? Porque si yo compongo f compuesta con g, ¿qué va a hacer? En vez de poner x, pongo g de x. Entonces, en vez de poner x acá, voy a poner g de x. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este h es la composición de estas dos funciones. De esta función f, que es la antiderivada de esta f pequeña, y de esta función g. Ahora, ¿cómo calculo la derivada de una función compuesta por la regla de la cadena? ¿Ya? Que sería, ¿no?, la regla de la cadena y el teorema fundamental, ¿no? Porque la derivada del g y la derivada del f, ¿cómo calculo? Por el teorema fundamental, ¿no? Entonces sería la derivada de h, ¿qué cosa sería? La derivada de esta f grande evaluado en g de x. Pero ¿qué cosa es la derivada de esta f grande? El teorema fundamental que me dice que la derivada de esto es simplemente evaluar la función en el punto, ¿no? Derivada de f grande en un punto es evaluar la función pequeña en ese punto. Entonces, derivada de esta f en g es evaluar la función pequeña en g por la derivada de g. Aquí que he aplicado la regla de la cadena. Y para el primero que apliqué, el teorema fundamental. ¿No? Muy bien. Entonces, de ese modo, se calcula la derivada de esta función h. Bien. Usando, digamos, esta misma idea que hemos visto aquí para h, y usando esta propiedad que se vio en la clase pasada, ¿no? Que si yo tengo que la integral desde a hasta f, desde a hasta c, perdón, de una función f, la puedo ver, ¿no?, como la integral de a a b más la integral de b a c. ¿Ya? Entonces, usando esto de acá y esto de acá, ¿no?, se puede ver, se puede demostrar esta igualdad, que va a ser bien útil para los ejercicios, ¿no? Que la derivada de una función f, donde sus límites de integración, ¿no?, aquí por un lado es una función r y el límite superior es una función s, es esto. Esto ya vas a poder aplicar directamente en los ejercicios, ¿no? Ya no vas a necesitar demostrar esto, eso se aplica directamente. ¿Sí? La derivada de esta función, ¿qué va a ser? Dice, esta función evaluada en su límite superior por la derivada de este límite superior, menos la función evaluada acá en el límite inferior por la derivada de ese límite inferior.
que dice acá, en el caso de H no habría menos. Porque, ¿cómo sería acá? Aquí, por acá, este A vendría a ser el R, ¿no? Si acá este A, velo como R, o sea, el A es función constante. Entonces, ¿qué sería? Sería acá, ¿no? F, evaluado lo de arriba, por la derivada del G. Hasta ahí es esta parte de acá. Ahora sería menos F evaluado en G, perdón, F evaluado, ¿no? Porque eso es el bajo, menos F evaluado en A, por la derivada de A, pero la derivada de una constante cero. O sea, esto de aquí vendría a ser cero. Eso no me carga, ¿no? Aquí sería menos cero. Porque este R sería esta función A constante. Y la derivada de una constante viene a ser, ¿no? Aquí, cero. Entonces todo esto se cancela. ¿Cierto? Claro. Exactamente. Es mejor que cuando tienen pregunta hablen, por favor, ¿ya? Pero esto de aquí sería general, ¿no? O sea, cuando arriba es una función y cuando abajo también, ¿no? Este es un caso cuando la función de abajo es constante, arriba es una función, ¿no? Variable. Bien, acá tenemos, ¿ve? Un ejemplo donde es variable arriba y abajo, ¿ya? De esta función, esta función racional, ¿no? Cociente de Fourier. Me dice, ¿no? ¿Cómo sería la derivada de esto? Dice que la derivada de esta función es evaluar esta función en el límite superior de lo que estoy haciendo acá. En vez de poner u, estoy poniendo 3x. Y eso hay que multiplicarlo por la derivada de 3x. Menos, ahora, esta función, evaluarlo en el límite inferior. En vez de poner u, pongo 2x, lo que estoy poniendo acá. Y lo multiplico por la derivada de 2x. La derivada de esto es, ¿no? Sería 3 que multiplicación. ¿No? Y ahí 3 por esto es lo que queda esta fracción. Y aquí la derivada de 2x, ¿qué cosa es? 2. Sería 2 por esta fracción, es esta expresión de acá, ¿no? Entonces, esta diferencia vendría a ser la derivada de la función g. ¿Ah? Muy bien. A ver, acá tenemos otro ejemplo. Dicen, demostrar que si f es continua, entonces se tiene esta igualdad. ¿Ya? Bien, lo que voy a hacer es calcular la derivada de este término que está a la derecha, perdón, a la izquierda, y este otro término que está a la derecha. Voy a derivar cada lado. Entonces aquí estoy derivando esta expresión. Y para derivar lo que estoy haciendo justamente es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? ¿Cuánto es la derivada cuando es de 0 a x? Derivada de todo esto es una función, ¿no? Vendría a ser, aquí lo he separado, ¿no? Para ver bien, ¿no? Este integral, pero el integral de una diferencia es diferencia de integrales, ¿no? Es lo que estoy haciendo acá. Esto que multiplica por esto sería la integral de f de u por x diferencial de u. Pero como es diferencial de u, aquí sería x, ¿no? Como esta x no depende de u, esta x puede salir. Eso es lo que quedaría el primer sumando. ¿Sí? Menos, ahora, la integral de f de u por u, es lo que está apareciendo acá, ¿no? Entonces sería la derivada de esta diferencia. Entonces, para derivar el primero, aplicamos el teorema fundamental, ¿no? Aquí es derivada respecto de x, es derivada de un producto, ¿no? Porque esta es una función es x y la otra función es todo esto. Es derivada del producto, ¿no? Entonces sería derivada del primero, que queda 1, que te quedaría esto nada más, que es lo que está acá.
más el primero, que está acá, por la derivada del segundo. Y aquí aplico el teorema fundamental, ¿no? ¿Cuál es la derivada de la integral de 0 a x de f de x? Es f de x. Y la derivada del producto menos la derivada de esto de acá, ¿no? Entonces, teorema fundamental, ¿no? Derivada de 0 a x de una función es evaluar esta función en x. ¿Cómo evalúo esta función en x? Quedaría x por f de x. ¿No? Esto con esto se cancela. ¿Qué queda? Nada más esta expresión. Entonces, esto viene a ser la derivada de esta expresión. Ahora, lo mismo hacemos para esto de acá, ¿no? Hemos derivado esto de acá. Ahora derivamos esto. Derivando esto de acá, derivada respecto de x, que estaría quedando simplemente, estaría quedando, ¿no? Igual a la integral de 0 a x de esta función f de t, ¿no? Diferencial de t. ¿Bien? Porque miren, aquí todo esto es una función. Todo esto que está en este paréntesis, mira, de aquí hasta aquí es una función. Todo esto es una función f de u. Entonces tengo la derivada de la integral de 0 a x de f de u. Todo esto es f de u. ¿Qué sería? Toda esta función evaluada en x. Pero esta función que está en paréntesis evaluada en x, ¿qué cosa es? Aquí donde está el u pongo x, que es lo que he hecho acá. ¿Qué es lo que he hecho acá? ¿Ah? Y ahora, ¿no? Como sabemos que esto de acá simplemente es como una variable muda, ¿no? Es lo mismo poner la integral de f de t diferencial de t, ¿no? Que cualquier otra, la letra es lo de menos. O sea, ¿qué estoy teniendo? Que la derivada de esta función es igual a la derivada de esta función. ¿No? Tengo dos funciones que tienen la misma derivada. No sé lo que hizo acá. Ambas funciones tienen las mismas derivadas. Además, si evalúo la primera función en 0 y la segunda función en 0, ambas son iguales a 0, ¿no? Este evaluado en 0, la integral de 0 a 0, o sea, todo esto vale 0, y este evaluado en 0, también la integral de 0 a 0, todo esto va a 0. Entonces, cuando tú tienes una función, o sea, dos funciones, que sus derivadas son iguales, y tienen el mismo valor en algún punto, las funciones tienen que ser iguales. Eso es del cálculo diferencial, ¿no? Esto de acá. Entonces, si tengo que las derivadas son iguales y en un punto tienen el mismo valor, estas dos funciones tienen que ser iguales. Aquí es la función. ¿Cuándo vale eso, no? Cuando las derivadas de dos son iguales y las funciones implican que son iguales, definidas en un. Entonces aquí hemos dicho, va a estar sobreentendido que ambas funciones van a estar definidas en un valor que contenga el cero, ¿no? Para que valga esa afirmación, que si las derivadas son iguales y las funciones tienen el mismo valor en cualquier punto del intervalo donde están definidas, eso quiere decir que las funciones tienen que ser iguales. ¿Ya? Bien, aquí tenemos otro ejemplo. Calcular este límite. Y luego indicar la tangente a la gráfica de la función que tiene esta regla de correspondencia. Ahora, observa esta función, esta f de x, ¿no? Que es la integral de 1 a x de esta función. Esto tiene la cara de la función que aparece en el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Cuando el a es 1. El teorema fundamental del cálculo me dice ya cómo derivo esta función.
Entonces, derivada de esto, ¿qué cosa es? Es evaluar esta función en el punto X. Derivada de esto es esto de acá, ¿no? Evaluar esta función que está en T en el punto X. El teorema fundamental del cálculo me dice que se tiene esta igualdad. Ahora, ¿qué más? ¿Cuánto vale la función f en 1, no? Sería la integral de 1 a 1, que es 0. ¿Ya? Muy bien. Con eso de ahí vamos a calcular cuánto vale este límite, ¿no? Porque si nosotros nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que está apareciendo acá? Todo esto en el numerador. Esto vendría a ser precisamente f de x, ¿no? O sea, esta integral es f de x. Y como f de 1 es 0, yo le puedo quitar 1 y esto es lo mismo. ¿Ah? Entonces yo le puedo quitar 1 y no pasa nada. ¿Ah? Este ddt es acá arriba, ¿no? Tal vez este ddt es acá. Todo es sobre este ddt tiene que ser acá. Entonces, el numerador f de x menos f de 1 es esta integral. Y sobre x menos 1. ¿Eh? Pero ¿qué significa entonces? ¿Qué significa esto? F de x menos f de 1 sobre x menos 1. Límite cuando x tiende a 1. Esto es la derivada de f en 1. ¿Eh? Y nosotros acá sabemos cuánto es la derivada de f en cualquier punto x. La derivada de f en 1, ¿qué va a hacer? Reemplazar x por 1. Reemplazo acá. He puesto 1 más 1 más 6 raíz cúbica. La derivada de f en 1 es 2. Entonces ya tengo que este límite, ¿no? Este límite viene a ser la derivada en 1, que es 2. Ahora me falta la ecuación de la recta tangente a esta función. Para hallar la ecuación de la recta tangente de esa función en este punto, si ya tengo el punto de pase, ¿qué me falta? Por ejemplo, la pendiente. La pendiente, ¿qué viene a ser? La derivada en 1. Y eso es lo que acabo de hacer. Entonces, este 2, ¿qué vendría a ser? El valor de la pendiente en este punto. Entonces ya tenemos el punto por donde está pasando, que es 1, f de 1, y f de 1 es 0, ¿no? O sea, tengo el punto 1,0 y tengo la pendiente. Tengo la ecuación, ¿no? Que sería y menos 0 sobre x menos 1 igual a 2, ¿no? Esto pasa al otro lado y esta sería la ecuación de la recta tangente a esa función en este punto 1, f de 1, ¿no? Y f de 1 es 0, ¿no? En el punto 1,0. ¿No? Ok, entonces vamos a hacer un descanso y de ahí continuamos. Si no hay alguna pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Preguntas? Profe, Sí, sí. este, en las prácticas y exámenes necesariamente vamos a tener que hacer la suma de Riemann o podemos colocar directamente lo que cosas como el seno o un x al cuadrado, x cubo, su integral, tenemos que hacer suma de Riemann para eso, podemos colocarlo Hasta, directamente. no, es que hasta ahorita tienes que hacer suma de Riemann o bien cálculo usando áreas, ¿no? Que hasta ahorita lo único que se ha hecho, ¿no? Si te piden calcular integral, ¿tú qué puedes hacer? Suma de Riemann, usar áreas cuando es una región conocida, o usar integrales que ya se calculó, ¿no? Para eso son justamente los ejemplos, ¿no? Si ya se usa un ejemplo donde ya se sabe cuánto es ese valor, entonces eso también puedes aplicar, ¿no? O sea, todo lo que ya se hizo ya se puede ir aplicando. O sea, si me Todavía dan, no se puede, todavía no se puede aplicar tabla, todavía no se puede aplicar métodos de integración, nada de eso. Se ok, puede aplicar suma de Riemann, áreas y los ejemplos que ya se hizo, ¿no es cierto? Por ujú, ejemplo, hemos calculado la integral de x cuadrado de 0 a un punto a cualquiera. Entonces hay que mencionar, ¿no?, que eso lo calculamos y nos salió tanto y ya lo usamos. También hemos visto la integral de 0, por ejemplo, a un a de la función exponencial. Entonces, mencionamos que eso ya calculamos usando suma de Riemann, nos salió tanto, y entonces ya eso de ahí aplicamos, ¿no? Entonces,
solamente se puede aplicar esas cosas hasta ahora, ¿no? Claro que ahorita que estamos viendo el teorema fundamental del cálculo y después cuando veamos métodos de integración, vamos a poder calcular más fácil y más integrales, ¿no? Pero hasta ahora solo tenemos esas herramientas, ¿no? Hasta ahora solamente eso, lo que se ha dado en clase y los ejemplos, los ejercicios que ya se hicieron, ¿no? Si vas a usar un ejercicio que ya se hizo, hay que ponerlo, ¿no? O sea, por el ejercicio que se hizo en clase y poner, ¿no? Cuál es el resultado, entonces tú ya lo aplicas, ¿no? Entonces eso sí puedes hacer, ¿no? Usar lo que ya se hizo. ¿Ok? Ok, gracias, profe. Pero fue una consulta. Sí, eh, Cuando hay el límite de x que va a 1, arriba dice la integral de 1 a x, ¿no? Pero o sea, solamente agarró la integral de esa porción, porque o sea, la integral de 1 a x es de t cuadrado más t más c elevado a la 1/3. sí, sí. La integral solamente afecta a esa parte, ¿no? No afecta a la de abajo. Sí, es que por eso, aquí a ver, vea ahí donde está el cursor, este d de x tiene que estar acá en el numerador, Sí. ¿ya? Así como está puesto acá. Eso aquí hay un error de notación. Este d de x está acá en el numerador, no es a lo de abajo, ¿ya? Es Está así, bien, profe. Sí, ¿ya? luego aplicó, cuando es límite de x, el teorema de límites, de f de x menos f de 1 y x Sí, menos f de 2. claro, la definición de la derivada, ¿no? La ¿Cuál es la definición de la definición de derivada. la derivada en 1? El límite de este cociente, ¿no? Esa es definición de derivada, sí. Ujú. Vamos a ver ahora después del descanso, hay un ejemplo parecido a esto, ¿ya? Vamos a ir a un descanso unos 5 minutos.
Alumnos están por ahí. Hay que dar una revisada a la definición de derivada, ¿no? Como es el concepto de derivada como límite, ¿no? Eso que se vio en cálculo diferencial, ¿no? La derivada de una función derivada de f en a, ¿qué cosa es? El límite de f de x menos f de a sobre x menos a, ¿no? Eso acabamos de usar, ¿no? A los que están, como este concepto no es nuevo para varios, de tal vez del teorema fundamental, ¿no? A medida que se va practicando, ya ahí se nos va quedando mejor, ¿no? Esta idea, ¿no? Es normal que cuando uno ve a veces por primera vez algunas cosas, ¿no? Quedan así, parecen un poco dubitativas, ¿no? Pero con la práctica es que esto va quedando claro, ¿no? Bien, entonces vamos a continuar viendo aquí un poco Profe, más de comparta ejemplos. pantalla. Sí, es que todavía no he puesto la pantalla. Está, creo. Ya. Entonces vamos a ver más. Entonces les pediría a ustedes que agarren su lápiz y papel, ¿no? Ejemplo vamos a ver un ejemplo parecido al que acabamos de ver, ¿no? Que es el número 1 de los que están propuestos, ¿no? Creo que también aparece en la lista de ejercicios, hay una lista que colocaron, ¿no? En la página del curso, ¿no? También está esto, ¿no? Pues tenemos esta función f de x, ¿no? Entonces cuando tiene esta cara, ya nosotros sabemos, ¿no? Que esto está significando la primitiva de algo, ¿no? La integral de 1, ¿no? Aquí es una función. ¿Ah? Muy bien. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que esta función f mayúscula sea creciente, ¿no? Y eso es algo, ¿no? Que ahora que vamos a aplicar lo que ahorita acabamos de ver, el teorema fundamental, y algo que ya se vio en cálculo diferencial, ¿no? Que cuando la derivada es positiva, la función es creciente, ¿no? Entonces vamos a aplicar el teorema fundamental, ¿no? Que es cuando derivo una integral, y vamos a aplicar que la función es creciente cuando su derivada es positiva, ¿no? Entonces ahí todos agarran lápiz y papel, tendríamos que la derivada de esta f mayúscula por el teorema fundamental, esta es la regla de la cadena, ¿no? Como el primer ejemplo que pusimos, ¿no? Cuando acá puse g de x, ¿se acuerdan? Yo puse aquí g de x, entonces es el mismo caso. Entonces, ¿qué sería? Derivada de esta f sería esta función que está acá, evaluada aquí en el numerador. O sea que colocaría la raíz cuadrada de 1 más. En vez de poner t, ¿qué voy a poner yo? X más logaritmo neperiano. ¿No? En vez de poner t, pues esto. Entonces sería x más logaritmo neperiano de x y todo al cuadrado. ¿No es cierto? Todo al cuadrado. Todo eso al cuadrado. Ahora, como aquí hay una composición, ¿no? Ahora hay que multiplicar la derivada del numerador por la derivada más logaritmo natural. Todo eso que acabamos de colocar, lo multiplicamos por la derivada de natural. ¿Cuánto es la derivada? Derivada del primero, que sería 1 más derivada de logaritmo neperiano, sería 1 sobre x. ¿Ah? ¿Cierto? Entonces estaría quedando esto. Aquí estoy considerando el caso cuando el x es positivo. Bien. Entonces aquí hay un producto. Hay un producto. Aquí estoy considerando, ¿no? La integral de x
cuando estoy considerando acá la integral desde 1 hasta este valor. Entonces, el producto de esas dos cantidades, ¿no?, que me ha salido, ¿no? El primero, la raíz cuadrada, y ahí tengo raíz cuadrada de 1 más un número al cuadrado. Entonces, ¿cómo sería esa raíz cuadrada de 1 más un número al cuadrado? No, el número es x más logaritmo, ¿no? Entonces, eso es positivo, ¿no? Entonces, el primer factor sería positivo. Y el segundo factor, ¿qué cosa es? 1 más 1 sobre x. Como x es positivo, entonces 1 más 1 sobre x también es positivo. Entonces, el producto de los dos factores que me dio la derivada, cosa es positivo. Entonces, la derivada es positiva. Quiere decir que va a ser creciente, ¿no? Que es lo que me pedían justificar. Con eso ya estaría hecha la primera parte, que la derivada es creciente, perdón, la función es creciente porque la derivada es positiva, ¿no? Con eso ya está hecha la parte A. Ahora, para la parte B, te piden encontrar la recta tangente, ¿no? Ahora aquí estamos que explicar cosas, ¿no?, que se supone que ya conocemos, ¿no? Por ejemplo, esto del curso de A, como estamos en el plano, ¿no? Para hallar una recta que necesito, en este caso, el punto de pase y su pendiente. El punto de pase, ¿cuál sería? 1, f de 1. Pero ¿cuál es f de reemplazo, no? 1. Sería, si yo pongo acá 1, logaritmo de 1, 0, y acá 1 nada más. O sea, de 1 a 1, eso es. O sea, ¿cuánto vale f de 1? 0. Se me están pidiendo la ecuación de la recta que pasa por el punto 1,0. Y ahora del cálculo diferencial, lo que ya se vio. ¿Cómo se calcula? Es simplemente la derivada en ese punto. O sea, la tangente sería la derivada de f en el punto 1. La derivada de Profe, f en el punto 1. profe, Sí, ¿puede repetir por sí. favor la parte cuando va en 1? Y se le escucha un poquito chilloso, profe. Ya, a ver, ¿cuánto? A ver, voy a... Apaguen todos sus micrófonos, por favor. ¿No? Apaguen todos sus micrófonos, revisen si lo han dejado prendido, ¿no? Para que sea más claro. Apaguen todos sus micrófonos, por favor. Ya. Entonces aquí, f de 1 sería aquí reemplazar, ¿no?, x por 1. O sea, aquí pondría 1 más logaritmo de 1, ¿no? ¿Cuánto es logaritmo de 1? 0. O sea, quedaría todo esto de aquí 1. La integral de 1 a 1. ¿Cuánto es la integral de 1 a 1 de alguna función? Eso es 0. O sea, f de 1 vale 0. O sea, todo esto vale 0. O sea, el punto por donde pasa la recta, ¿qué punto es? 1,0. Desde el curso de Anga, ¿no?, que se sabe, para calcular la recta, por ejemplo, es punto de pase y su pendiente. Ya tengo el punto. ¿Qué me falta? La pendiente. ¿Qué cosa es la pendiente? La derivada en 1. La derivada acabamos de calcular en el ejercicio A, ¿no? Entonces se supone que usted ya escribió ahí, ¿no? Entonces la derivada en un punto cualquiera incluso calculamos. ¿Qué nos salió la derivada de f mayúscula? En x. Nos salió raíz cuadrada de 1 más x más logaritmo de x, todo eso al cuadrado, que multiplica a 1 más 1 sobre x. Entonces, en vez de poner x, pongo 1, ¿no? Entonces, la derivada de f en 1 sería raíz cuadrada, reemplazo, ¿no? Sería 1, en vez de poner x, ponga 1, ¿no? Estaría quedando, dentro de la raíz, estaría quedando 2, ¿no? Raíz cuadrada de 2, y fuera de la raíz por 2. Entonces, la derivada en 1 le va a quedar 2 raíz de 2. Entonces, la pendiente raíz de 2 tienes que es 1,0. Y ya tienes la recta, ¿no? Eso ya no lo voy a colocar porque se supone que ya eso sabemos cómo hacerlo, ¿no? Si tengo el punto de pase y tengo la pendiente, tengo la recta, ¿no? Que es lo que no es otra cosa que colocar y menos esta componente, y menos 0 sobre x menos 1 igual a 2 raíz de 2, ¿no? La ecuación de la recta va a ser esa, ¿no?
y igual a 2 raíz de 2 por x menos 1. Entonces, esa sería la ecuación de la recta de lengua. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió, no? ¿Sí? ¿Alumnos? ¿Se entendió? Más o menos, profesor. Ya, Sí, se entendió. ok. Bueno, aquí no sea como, ahora, para este tipo de clases, ¿no? Que es nuevo para todos, ¿no? Aquí es fundamental, o sea, trabajar también bastante en equipo, ¿no? Entonces sería bueno que entre ustedes, ¿no? Se organicen, no sé si tal vez formar así algunos grupos, ¿no? Y ahí más o menos ir compartiendo, ¿no? Las soluciones que cada uno va obteniendo, ¿no? O sea, discutan entre ustedes, ¿no? Entre ustedes pueden programar reuniones tal vez, ¿no? Y discutir entre ustedes por el Zoom, ¿no? Algunos ejercicios, ¿no? Entonces, eso sería bueno, ¿no? Aquí trabajar en equipo para este tipo de clases, ¿no? Que es nuevo para todos, ¿no? Ayudaría bastante, ¿no? Entonces, si entre ustedes marcan alguna hora, ¿no? Para discutir algunos tipos de ejercicios o algunos conceptos, ¿no? Eso también los va a ayudar bastante, ¿no? A complementar a lo que se da en clase y los ejemplos que se ve acá, ¿no? Entonces sería bueno que traten de hacer eso, ¿no? Trabajo en grupo. Eso yo pienso que les va a ayudar a ustedes mucho, ¿no? Muy bien, vamos a ver aquí otro ejemplo. Me parece el 3 que está bonito, porque acá vamos a recordarlo. Profe, el 2 podría ser. El 2. Sí, por favor. Acá me dicen justificar que es diferenciable. Sí, sí, ahí. Bueno, para ver que esta función, esta f, sea diferenciable, ¿no? Esta f grande. Entonces, si simplemente acá hay que derivar, hay que ver si tiene derivada, ¿no? Entonces, para derivar esto, ¿qué es lo que vamos a hacer acá, no? Es el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Y aquí me está apareciendo un f, ¿no? Entonces, para este f que está apareciendo acá, ¿no? Tengo esta regla de correspondencia. Entonces, primeramente, ¿qué es lo que hay que identificar así, no? Sería, no sé si todos pueden agarrar lápiz y papel, por favor. ¿Ya? Entonces, f, por esta forma que está apareciendo acá, va a tener una regla de correspondencia, ¿no? Entonces, si todos agarran lápiz y papel, a ver, ¿cómo me estaría quedando el f grande, no? Porque miren, aquí el f, para menores e iguales que 1 y para mayores que 1, tiene una relación. Eso implica que esta f grande también va a tener dos relaciones posibles, ¿no? Entonces, esta f grande estaría quedando, ¿no? Como x más la integral de menos 1 a x por 8, el tangente a la menos 1 o arco tangente de x sobre 1 más x cuadrado, y esto por f de t. ¿Ya? Y f de t tienes estas dos posibilidades, ¿no? Muy bien. Ahora, Serían dos casos. claro, pero lo que yo digo, ¿no? Aquí está f, solamente hay que derivarlo respecto de x, ¿no? Entonces, esta f que está apareciendo acá, cuando yo voy a derivar respecto de x, va a tomarse como constante, ¿no? Pero para integrar sí hay que considerarlo, pues, ¿no? Entonces, como está diciendo su compañero, yo estaría colocándole t al cubo, ¿no? Esto estaría quedando esto, t al cubo diferencial de t, esto es cuando t menor o igual que 1, y también estaría poniendo lo mismo x más la integral de menos 1 a x, de 8 por la tangente a la menos 1 de x, sobre el cuadrado, y ahora por 1 sobre t. Diferencial de t, esto es cuando t mayor que 1. ¿No? Entonces lo que vamos a ver es la derivada de eso, ¿no? La derivada de esto. Vamos a ver si esto de aquí es diferenciable. Bien. Entonces cuando acá yo voy a considerar cuando x, por ejemplo, es mayor que menos 1.
Entonces, cuando x es mayor que menos 1, disculpen, me están tocando ahí. Lo que voy a considerar acá, no, si es que este x es mayor que menos 1, la regla de correspondencia que le va a corresponder a él, ¿no? Entonces, cuando es mayor que menos 1, ¿estaría en qué caso? Estaría acá, ¿no? Porque estaría en una parte acá, porque tendría que partirlo así, ¿no? Desde menos 1 hasta 1, A y 1 y luego de desde 1, 1, 1 más infinito. de 1 a x, ¿no es A cierto? X, no, De a 1 X, a x, claro. Entonces, y ahí eso es lo que ahí ya voy a derivar, cuando el x es mayor que menos 1. Entonces, yo voy a tener una regla de correspondencia, ¿no? Profe, Esta la f de x, pizarrita. voy a copiar el enunciado para a ver si lo coloco yo en la pizarra esto, ¿ya? Un ratito voy con un cuaderno. Entonces voy a compartir el video ahora, voy a dejar de compartir pantalla. Tenemos esto. Entonces, esta f, ¿no? Tiene esta regla de correspondencia, ¿no? Y eso va a hacer que al final esto también va a tener una regla de correspondencia, ¿no? Porque aquí, ¿no? Cuando tú pones la integral de menos 1 a x, va a significar, ¿no? Que esta t, ¿qué significa? Que esta t se está encontrando entre estos dos valores, ¿no? Y esta f de t, ¿no? Su regla de correspondencia va a depender respecto de esto, ¿no? Entonces, esto de aquí se abriría así, ¿no? F de x va a ser igual, aquí queda lo mismo, más la integral de menos 1 a x, pero de menos 1 a x, ¿no? Viendo la f pequeña, voy a ponerlo acá, f pequeña está definido a partir de los menores iguales que 1 y para los mayores iguales que 1, ¿no? Acá t al cubo y acá es 1 sobre t. Este es el f pequeña, ¿no? Pero ahora esta x y por acá está apareciendo un menos 1, ¿no? Menos 1 estaría por acá. ¿Ya? Entonces aquí voy a partir primero, ¿no? Para los que están mayores que menos 1, o sea, toda esta parte. Entonces en toda esta parte va a haber dos reglas de correspondencia. Va a haber acá, va a haber acá. Entonces voy a tener que partir la integral en una suma de dos integrales, ¿no? Primero sería desde menos 1 hasta 1, ¿ya? Desde menos 1 hasta 1, ¿de qué? De 8 tangente a la menos 1 de x, en este caso,
1 más x cuadrado, f de t, y f de t, de aquí a aquí, ¿qué cosa es t al cubo, no? Diferencial de t. Luego, hay que considerar el integral desde 1 hasta más infinito, ¿no? Y de 1 hasta más infinito, vendría a ser esto, ¿no? Y aquí habría que poner 1 sobre t, ¿no? 1 sobre t. Bien. ¿Qué más? Ahora, otra cosa, ¿no? Tal vez antes de hacer esto, porque de repente así como está puesto acá, confunde un poco, ¿no? Porque esto puede salir, ¿no? Entonces tal vez más práctico sea hacer esto, ¿no? Aquí va a aparecer la derivada de un producto, ¿no? Esta es una integral que está dependiendo de t, ¿no? Entonces digo, como la integral depende de t, este x viene a ser como constante, ¿no? Entonces nosotros vimos que la integral, la constante puede entrar y salir de la integración. Entonces esto puede salir. Esta f que está ahí arriba, esta f grande, se podría escribir así, ¿no? Y eso sería mejor desde un inicio, ¿no? Esta f grande se podría poner como x más esta f grande se podría poner como x más 8 tangente a la menos 1 de x sobre 1 más x cuadrado, la integral de menos 1 a x de f de t diferencial de t. Inclusive ahí queda más limpio para hacer las cuentas, ¿no? Porque aquí lo vengo como el producto de dos funciones, ¿no? Esto es como si fuese una función h de x, y esto sería como una función, para que no se confunda voy a poner g de x, ¿no? Entonces, esta f de x grande, ¿qué vendría a ser? X más esta función por esta función, ¿no? Entonces, aquí queda más limpio aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? En el otro caso también se puede hacer, solo que confundiría un poco tal vez al hacer las cuentas, ¿no? Pero ahí que quedaría más limpio, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería la derivada de f? ¿No? Sería derivada de esta f, que es derivada del primero, que es 1, más derivada del producto, ¿no? Que sería derivada de h de x por g de x, más h de x por la derivada de g de x. ¿Ya? Entonces, derivada de h de x tú lo puedes hacer, porque esto ya sabes, ¿no? Esto es de cálculo diferencial, ¿no? Derivada de esta función. Y el g lo pongo igualito, acá el g de x. Luego, aquí, ¿qué vas a poner? El h queda igual, y la derivada del g, y ahí vas a reemplazar lo de adentro, ¿no es cierto? Entonces, eso es el, digamos, el modo que harías tú para derivar esta función, ¿ya? Y ahora para que en la pregunta ahí, no copié el enunciado, creo que pedía que sea diferenciable, ¿no? Entonces, esto de aquí ya es diferenciable, ¿no? Porque esto de acá, ¿qué cosa es? La tangente a la menos 1 es diferenciable en toda la recta, ¿no? Entonces, esto de aquí es diferencial y esto de aquí también. Esto derivado ya existe. Esto ya existe en todo x real. El g de x ya existe. ¿Está? Ahora, h de x lo copio igualito. Derivada de g. Entonces, todo se reduce a ver que esto es derivable. O sea, esto de acá. El ejercicio todo se reduce a ver que esto. ¿Entendió? Todo se reduce a ver si eso es derivable en R. Porque todo lo demás ya está, ¿no? Esto está la constante, esto ya se sabe, esto queda igualito, esto está quedando igualito. Entonces, para que todo sea derivable, ¿qué es lo que me está faltando? Justificar esa partecita.
justificar esa partecita. Ahora, volvamos acá. Entonces, solo piensa en el f, ¿ya? Y tengo acá, que ahí que le he llamado a ese integral que le puse g, ¿no? Entonces, ese g minúscula es la integral de menos 1 a x de f de t diferencial de t, ¿no? O sea, la pregunta es ver si eso es diferenciable. Todo se reduce a ese ejercicio. ¿Es eso diferenciable? ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? El teorema fundamental del cálculo no me dice que si f continua, entonces yo puedo derivar esto. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que es derivable. Entonces estoy diciendo que la derivada de g de x, ¿qué cosa va a ser? F de t. Entonces, ¿qué necesito para verificar que esto tenga derivada? Es suficiente ver que esta funcioncita de acá sea continua, porque eso me dice el teorema fundamental. Si tengo esta función, ¿no? ¿Se acuerdan aquí? Era de a x, ¿no? Si esta función de acá era continua, entonces esto que le llamamos f grande tiene derivada, y su derivada es lo de adentro, ¿no? Entonces todo se reduce a ver que f sea continua. Ese sería el ejercicio al final. Ver que f sea continua. ¿Es cierto? ¿Y quién es esa f? Esa f es esto, ¿no? Esto es un ejercicio que se vio en el curso de cálculo diferencial, ¿no? Ver si esa función es continua. Solamente hay que verificar que sea continua en 1, ¿no? Porque para menores que 1, esto es continua, mayor que 1 también es continua. Lo único que hay que ver es que estas dos funciones se pegan si no hay salto, ¿no? O sea, todo se reduce a ver, ahí está mejor. Todo se reduce a ver que esta función sea continua en 1, o sea, hay que verificar que el límite de f de t, cuando t tiende a 1, es f de 1. ¿Cuánto vale f de 1? 1. O sea, todo hay que verificar esto. Si demostramos que eso es verdad, ya la función es continua en toda la recta, entonces la función que me preguntaron en general va a ser derivable. Entonces todo se reduce a ver que este límite sea 1. Si pruebas que este límite es 1, entonces la función que estaba definida en un inicio va a ser derivable. ¿Es cierto? Sería eso. Solo eso, ¿no? O sea, solo hay que verificar que el límite de f de t cuando t tiende a 1 es f de 1, ¿no? Que es 1. F de 1, que es 1. Y con eso tendríamos que continua, por lo tanto, si la función es continua, su integral es derivable, y su derivada es eso. ¿Ya? Entonces, no. Pues vamos a volver aquí a... como yo no estoy viendo el chat, cuando van teniendo preguntas es mejor que hablen. Ya. Voy a volver a compartir pantalla. Estamos acá, ¿no? Muy bien. Entonces, de ese modo, ¿no? Se ve la parte más interesante de este ejercicio, ¿no? Que es justifique si es diferenciable. Con lo que mostré es diferenciable, se reduce a ver que esta función pequeña sea continua en 1, que es lo que le falta para continua en toda la data. Solamente hay que calcular que el límite de f de t cuando t tiene 1 sea igual a f, o sea, cuando t no sea 1. Si se tiene eso, se tiene todo, ¿no? Muy bien. ¿Preguntas? ¿Se entendió?
Profe, una consulta. Luego Sí. para hallar la recta tangente, cuando me dicen evalúo en F1, lo evalúo cuando el t t elevado al cubo. No, hay que evaluar en cuánto sería f en 1. Reemplazamos acá, ¿no? Por eso, Yo pero o sea, el pongo f de 1, t sería 1. ¿Qué? y el f El de f de t t. es una función, ¿no? Es que el f de t es la Sí, por función. eso. Ah, Eso no sí, hay sí, que sí. evaluar, lo que hay que evaluar No, es no, no. el x, ¿no? ¿Entiendes? Sí, sí, Porque al evaluar en 1, ¿qué es lo que estás teniendo? Es una integral definida. sí. ¿Ya? Eso es lo que estás teniendo. ¿Ya? Entonces, aquí, más que nada, no es tan difícil, ¿no? De repente es la notación, porque si uno acomoda bien las funciones, ¿no? Al final, como más o menos hemos visto, es ver si la función f pequeña es continua o no, ¿no? Pero para eso, ¿qué estamos usando? Un resultado bien importante, ¿no? Que me dice justamente, ¿no? Lo que yo les comenté en el teorema fundamental del cálculo. El teorema fundamental no solamente te está diciendo que la derivada se cancela con la integral. El teorema fundamental del cálculo te dice una función es continua, entonces tiene primitiva. O sea que si una función es continua, entonces esa funcioncita es la derivada de algo. Eso es lo que te está diciendo, además, el teorema fundamental del cálculo. Si una función es continua, entonces esa función es derivada de otra función. Entonces, el teorema fundamental del cálculo está diciendo todo eso. No solamente te está diciendo qué pasa cuando yo derivo una integral. Te está diciendo que cuando una función es continua, entonces esa función continua es derivada de otra función. En particular, entonces, esa otra función es derivable, ¿no? Que es el argumento que hemos usado acá. Porque al final, ¿no? Para que todo esto sea continuo, todo se reduce a ver que esta sea continua, pues, ¿no? Ese es el argumento. Y como esta f chiquita está definido así, para ver que esta f chiquita sea continua, todo se reduce a ver que sea continuo en 1. Y ya está resuelto el ejercicio. ¿Ah? Es solo eso. Muy bien. Pues este ejercicio que me parece aquí bonito, el 3, ya todos han visto este ejercicio, ¿quiere que se vea o no? ¿Todos han hecho este ejercicio? Ahora, profe. Bueno, entonces aquí vamos a recordar un límite notable, ¿no? También del curso anterior, ¿no? Dentro de los límites notables aparecía el exponencial, ¿no? Entonces voy a compartirles de nuevo video ya. Primero voy a copiar el ejercicio. No tengo aquí donde estoy no tengo impresora, entonces no lo tengo escrito esto. Impreso. ¿Ya? Entonces tengo todo esto. Dejar de compartir pantalla. Entonces, más o menos lo que están pidiendo acá es lo siguiente, ¿no? Tengo esta función h que tiene esta regla de correspondencia, ¿no? Que cuando es diferente de 0 es esta función evaluado a la 1 sobre t, y cuando es 0 tiene esta función. ¿Ya? Esta es la función h. Muy bien. Entonces acá, si ustedes pueden ver, ¿no? Este límite más o menos tiene la cara de los límites
colocamos hace un momento y que lo vimos como la derivada de una función. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a ver, la primera parte te dicen ver que h sea continua en un entorno de cero, ¿no? En un entorno de cero, o sea que h sea continua en un cerquita del cero. Eso te pone, voy a ver que sea continua en un intervalo A, B, donde el cero está ahí, ¿no? O sea, que sea continua cerquita. Pero la verdad aquí este h va a ser continua en todo, ¿no? Porque miren, de la regla de correspondencia, el único punto donde estaría faltando la continuidad sería en cero, ¿no? Porque esta función es continua. Claro, cuando es diferente de cero. Y el cero tiene esta definición. Entonces, para ver que el h sea continua, ¿qué es lo que hay que ver? Hay que ver que el límite de h de x, cuando x tiende a 0, sea igual a h de 0, que es esto. Entonces hay que calcular esto. ¿Ah? Entonces, aquí vamos a recordar esto, ¿no? Esto es límite notable. Así como el seno de x sobre x, ¿no? Había uno para exponencial. Se tiene esto, ¿no? El límite, este es exponente, ¿no? Límite de 1 más x elevado a la 1 sobre x cuando x tiende a 0 es c. Entonces, ese es un límite notable. Entonces, ese argumento vamos a usar para calcular el límite de h de x cuando x tiende a 0. ¿No? El h de x que está puesta su regla de correspondencia ahí, ¿no? Que sería el límite de 1 menos, dice, ¿no? Menos tangente de 2t a la 1 sobre t cuando t tiende a 0, ¿no? Que es en este caso yo he puesto x, aquí hubiese puesto x, voy a ponerle entonces t, ¿no? Para no estar cambiando. Aquí el límite de h de t cuando t tiende a 0. Entonces, eso de ahí. Entonces es dar forma, ¿no? Esto darle forma de lo de arriba. Porque aquí es cuando tiende a 0, ¿no? O sea, cuando tiende a 0 por la derecha o por la izquierda, ¿no? Si esto se obtiene así, ¿no? Aquí puede ser este x mayor que 0 o menor que 0, ¿no? Porque aquí puede ser por la derecha o por la izquierda. ¿Cierto? Entonces es nada más dar forma, ¿cierto? Entonces esto de aquí lo podemos acomodar con el límite de 1 más menos tangente de 2t. Entonces el menos tangente de 2t vendría a ser mi x, ¿no? Porque cuando t tiende a 0, que esta puede ser una expresión grande, ¿no? Lo que interesa es que con esto de acá vaya para 0, ¿no? Cuando t va para 0, tangente, menos tangente de 2t va para 0, o sea, esto estaría siendo las veces del x. O sea, ahí hay regla de la cadena de funciones, ¿no? Entonces, este es como x. Cuando t va para 0, todo esto es como un x que va para 0. Entonces hay que darle la forma, ponerle aquí 1 sobre x, ¿no? Entonces, sería 1 sobre el x vendría a ser todo esto, ¿no? Menos tangente de 2x, para que no se altere, lo multiplico, ¿no? Por menos tangente de 2x y el t que está faltando. Pero todo esto de acá, todo eso de ahí ya es c, ¿no? Porque es 1 más x a la 1 sobre x
Cuando tiende a 0, todo esto es C. Estaría faltando a dónde va esto. Pero esto de aquí, ¿qué cosa es? Menos tangente de 2t, perdón, estoy poniendo yo X, ¿no? Tangente de 2t sobre t. Aquí hay un límite notable, ¿no? ¿Dónde va este límite? Límite de menos tangente de 2t sobre t cuando t tiende a 0, ¿no? Es el límite trigonométrico. Esto es lo mismo que el límite de seno de 2t sobre 2t, aquí para que dé tangente. Entonces tangente no es seno sobre coseno, entonces sería menos 2 sobre coseno de 2t cuando t tiende a 0, ¿no? Porque esto sobre esto es tangente y esto con esto se cancela, queda esto, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el límite de 2t sobre 2t cuando 2t tiende a 0? Esto va para 1. Y el coseno de 2t cuando tiende a 0, ¿esto a dónde va? Esto está yendo para 1, entonces todo va para menos 2. Entonces, al final, ¿a dónde estaría yendo el límite, no? A e a la menos 2. ¿Y eso de aquí qué cosa es? Es la función h evaluada en 0. Entonces, ¿qué estaría teniendo yo, no? Que el límite de h de t, cuando t tiende a 0, es h de 0. ¿Mm? ¿Y eso qué quiere decir, no? Justamente que la función es continua. Que la función es continua. Entonces, no solo en un intervalito que contiene al 0, ¿no? Es continua en toda la recta. Entonces, si la función es continua, ¿no? Y ahora yo considero esto, yo puedo calcular la derivada de esta función, ¿no? Esta función, bueno, vamos a poner esta función f grande de x, ¿no? ¿Qué me dice el teorema fundamental del cálculo? Que si esta funcióncita que está acá es continua, pues esta función que la defino como line es derivable, porque me dice que su derivada de esta f es justamente el h de x, ¿no? Entonces, si funcióncita acá es continua, entonces esta función, que es la primitiva, ¿no? Que la defino así, es derivable, porque justamente se cumple esto. Eso dice el teorema fundamental. No lo dice así explícitamente, ¿no? Pero es lo que yo les digo. El teorema fundamental del cálculo te dice que si esta función es continua, entonces esta función es derivada de algo. ¿De cuál es ese algo? Es esta función. Y este algo es derivable. Este algo es derivable, porque justamente su derivada es el h. ¿Ah? Entonces, lo que está apareciendo ahí, pues, no sería otra cosa que, ¿no? ¿Qué sería ahí, no? Está apareciendo el límite de 1 sobre x, la integral de 0 a x, de h de t, de dt. Si este es el h, ¿no? Si este es el f de x, perdón, es esto, ¿no? El f de x es esto. ¿Cuánto sería f de 0? La integral de 0 a 0, que es 0. Todo esto que está apareciendo acá, ¿qué cosa es? F de x. Entonces, ¿qué estaría pues teniendo yo? El límite de f de x. Como f de 0 es 0, yo le puedo poner acá porque no estoy quitando nada. Y esto pasa acá a dividir. Profe, ¿podría repetir esa parte? Cuando el... ¿Eh? ¿Podría repetir esa parte, por favor? ¿No? ¿Qué parte? Cuando dijo que f de x es igual a ht. ¿Desde a dónde? Cuando está comenzando a calcular la parte B. Sí, la del límite. La parte B, porque la parte A cuando salió a la menos 2 es igual a h de 0. Eso no. Lo que sigue de... El f de x grande es esto, ¿no?
Tenemos, ese es el F grande. ¿Ya? Nosotros hemos mostrado que la H es continua. Porque, ¿qué necesitas para aplicar el teorema fundamental? Tú no siempre que te dicen eso, tú vas ¿Y a el 1 derivar sobre ahí. X? Profe, el 1 No, sobre X. todavía no estoy en el problema. Quiero que Ah, ya, ya. entiendan bien, ¿ya? Pues, y lo que yo les digo, ¿no? O sea, cuando te dicen deriva esto, no siempre se puede. Porque si yo no sé nada de H, yo no voy a derivar y poner que la derivada de eso es H de X. ¿Cuándo puedo hacer eso? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuándo puedo derivar? Continuo. Claro, ¿no? Entonces, si me dicen que si H es continua, entonces la derivada ya es esto. Pero se necesita esto. Porque si no sé, no puedo derivar. Entonces, lo primero que, por eso la pregunta dice la primera parte, ¿no? Ver que sea continua. Porque una vez que sea continua, ya recién puedo aplicar el teorema fundamental del cálculo, ¿no? Que es lo que uno que hace en la práctica, ¿no? Pero no siempre que me den esto yo voy a derivar. ¿Cuándo puedo derivar? Cuando esto es continuo. Entonces, por eso que es la primera que puedo derivar. Ahora, olvídate de esto por un momento, ¿no? Tenemos esta f y ya sabemos que podemos derivar porque esto es continuo. Este es f de x. ¿Cuánto sería f de 0? La integral de 0 a 0 que es 0. ¿Ya? Entonces el límite que me están pidiendo, ¿qué cosa es? ¿No? El límite es esto. El límite que han puesto ahí es 1 sobre x, la integral de 0 a x dt de dt. Entonces ahí es dar forma. Porque ¿qué vendría a ser todo esto que aparece acá? Es mi f de x. Entonces lo que me están pidiendo es, cuando x tiende a 0, ¿no? El límite de f de x sobre x cuando x tiende a 0. Eso es lo que está apareciendo acá, ¿no? Esto es igual al límite de f de x sobre x cuando x tiende a 0. Que todo esto es f de x. Pero aquí hemos visto, ¿no? ¿Qué cosa si este es f? ¿Cuánto es f de 0, no? F de 0 es 0, ¿no? Porque es la integral de 0 a 0. Entonces, esto no se altera si yo aquí le quito 0. Y obviamente esto es lo mismo que esto menos 0. Pero ¿qué significa ahora este límite? Eso es la derivada, ¿no? La derivada Cero. f de x en 0, ¿no? Sí, muy bien, gracias. ¿Ah? Entonces es eso, ¿no? Y ya sabemos que la derivada existe, ¿no? ¿Por qué existe la derivada? No, porque esta función es continua. Entonces la derivada, ¿a qué sería igual esto? ¿A h de qué? De 0, ¿no? ¿Y cuánto vale h de 0? H de 0 vale e a la menos 2. Entonces esto sería e a la menos 2. ¿Ah? Entonces tienen eso. Ah, pero usted le está dando forma, ¿no? Eso es lo que se hace, dar forma, ¿no? Da forma para que se construya Exactamente, de la derivada, ¿no? exactamente, ¿no? Pero lo que no hay que perder en cuenta, ¿no? Es que no siempre yo puedo, si tengo una integral, yo voy a derivar y evalúo, ¿no? ¿Cuándo puedo hacer eso? Cuando lo que está adentro de la integral es continuo. A veces uno no se preocupa en eso, no deriva, ¿no? Claro que si generalmente ya se sobreentiende que todo lo que te dan ya es continuo, ¿no? Pero para que valga eso, ¿no? Que yo derivo una integral y evalúo lo que está dentro, eso lo puedo hacer cuando la función es continua, ¿no? Entonces sería esa parte de ahí. Muy bien. Bueno, nos estaríamos quedando por ahí. Ya cualquier consulta la pueden hacer al correo, ¿no? También en la próxima dirigida que ustedes van a tener, ¿no? Se va a ver más ejercicios de este tipo, ¿ya? Entonces, ¿alguna pregunta adicional? ¿Alguna otra pregunta que quisieran hacer? Bueno, entonces nos quedamos por ahí. Cuídense.